Ahora quiero hablarte sobre narrativa y sobre algunos elementos que pueden ayudarte a poner tus ideas en papel. Vamos a verlo. Quiero hablarte sobre formas de contar una historia y elementos narrativos que te pueden ayudar a poner tus ideas en papel. La narrativa visual es un recurso utilizado desde el inicio de los tiempos, como las pinturas en las cavernas o los primeros jeroglíficos en Egipto. Nos comunicaban mensajes sin recurrir a las palabras. Las culturas de Oriente en especial siempre han sido muy visuales. En Japón, muchas tradiciones dependen de la narrativa y el simbolismo. Podemos verlo en su escritura, en las artes marciales o incluso en cómo documentan su historia. Aún con el intercambio cultural que ha habido, estas tradiciones son muy propias del país. Sus pobladores crecen con ellas y por ello tienen una percepción visual diferente. Nosotros desde afuera podemos analizar y referenciar a través de lo que se produce en Japón. Formamos parte desde otra perspectiva, pues nosotros crecimos con nuestra propia cultura. En las narrativas occidentales solemos usar como base algunas historias griegas de antaño, como la Odisea o Edipo Rey, a veces hasta inconscientemente. Estas usualmente tienen un protagonista y un conflicto mayor que impulsa a la narrativa. Y esto se ve reflejado en varios medios más actuales, que dependen de un incidente o un problema externo para desarrollar la trama. Lo usual en Occidente es tener 3 actos: planteamiento, confrontación o complicación y resolución. Esta estructura depende de tener un problema y solucionarlo. Oriente también tiene una historia que suele ser la base para muchas narrativas: Viaje al Oeste. Esta también tiene problemas en el camino, pero el conflicto no afecta a la narrativa principal, que es la peregrinación y el crecimiento de los personajes. Japón en especial también tiene su propia estructura narrativa, usada en especial en el manga. Se llama Kisho Tenketsu, y la fórmula se compone de 4 partes: Ki o introducción, Sho o desarrollo, Ten o giro y Ketsu o conclusión. Es muy usada en las películas de estudio Ghibli o en los famosos yonkoma. La estructura ofrece un giro, pero no depende de un conflicto. Esto permite explorar otros elementos en la historia, lo cual centra las narrativas orientales en el personaje y su desarrollo más que en los problemas externos a su vida o posibles conflictos. Un gran ejemplo es One Punch Man, de One, que nos plantea la pregunta: ¿cómo lidia el protagonista con su fuerza? Las narrativas orientales tienden a explorar más los conflictos internos que los externos. El personaje y los giros hacia su crecimiento son usualmente el centro de la trama. No necesitas saber dibujar elementos muy complicados para poder tener una buena narrativa. Lo que necesitas es tener algo que decir, y si quieres contar historias referenciando la manera en la que lo hace Japón, tu personaje puede ser tu medio. ¿Cómo puedes aumentar la realidad? Mis inicios como diseñadora gráfica me enseñaron que a veces menos es más. Esto no significa crear ilustraciones escuetas, sino saber distinguir qué elementos son primordiales para tu idea y qué elementos la decoran, como estas bonitas ilustraciones de Malika Fabré. Para ayudarte, plantéate estas 3 preguntas. La primera: ¿quién es el personaje? Es su representación visual. En este caso, puede ser tú o algún personaje que represente tus momentos en la niñez. Es importante que en él puedas volcar todos los elementos que lo vuelvan reconocible para el público y que te ayude con el mensaje, sus características o su vestimenta. La segunda pregunta es: ¿cuál es la acción? Esta es la pregunta más importante. Sin una acción, nuestro dibujo se vuelve solo un retrato. ¿Qué está haciendo el personaje? Haz que por medio de acciones, el personaje en el dibujo nos cuente quién es o qué hace. Puede ser alguien juguetón o alguien tranquilo. Todo esto es más fácil y dice más si lo pones en movimiento. Y la última pregunta es: ¿cuál es el entorno? ¿Qué rodea al personaje y lo vuelve él mismo? ¿Qué elementos nos ayudan a enfatizar la acción que dibujaremos? Pueden ser cosas que le pertenezcan al personaje, puede ser algún mueble, algún lugar, algo tangible que nos cuente quién es él, qué le gusta y dónde está. Volviendo al ejemplo de Fullmetal Alchemist de Hiromu Arakawa, no es necesario hacer un fondo complicado para dar la sensación de estar en medio de una batalla. Una vez que yo pienso en todos estos elementos para nutrir a mis personajes, integro elementos que le den vida a la historia. A algunos les llamo elementos simbólicos. Estos son elementos que te ayudan a contar la historia, representando un concepto complicado de una forma mucho más simple. Por ejemplo, en este dibujo, los personajes principales son la doctora y su familia que se queda en casa.
pero no quería perder de vista la mirada de cariño que la doctora tiene hacia su familia. Quería que su amor fuera mi narrativa. Entonces, a modo simbólico, dibujé una silueta de una casa, como un contenedor donde podía estar la familia, y así no perder de vista el objetivo principal, complicándome dibujando con demasiado detalle. Piensa en cuál podría ser tu elemento simbólico. Debe ser algo que puedas reducir a su forma más básica y que las personas puedan seguir entendiendo. Otro elemento puede ser algún gráfico que no sea parte de un fondo realista, pero que soporte a tu historia, como en esta otra ilustración, donde quería hacer ver a la chica fuerte y peligrosa. La llama detrás no da la impresión de que ella se quema, sino de que la flama le está fortaleciendo. Piensa en que la narrativa visual puede apoyarse de estos elementos para facilitarte la tarea de comunicar sentimientos complejos de forma más contundente. Una viñeta dentro de tu mismo dibujo también es un excelente recurso para contar una historia más compleja, como en esta impactante página del manga de Shaman King, que cuenta toda la vida del personaje en una sola página. Literalmente, estamos añadiendo ventanas donde podemos explorar otros momentos o detalles que nutran a tu elemento principal. En este dibujo, por ejemplo, las viñetas simbolizan el pasado, donde quien ahora es una calavera estaba vivo. Esto nos lleva al último punto importante de la lección, la secuencia. Narrar es literalmente contar algo, y al contar algo dependemos del tiempo. Una ilustración, a pesar de ser estática, es un objeto temporal. Nuestra mirada vaga de un lado a otro juntando detalles hasta tener una imagen completa. En el caso del curso, al tener como meta una serie de 3 ilustraciones, estamos remarcando aún más el tiempo. La repetición nos genera satisfacción, así que podemos usar cada ilustración como 3 elementos, 3 momentos o 3 pasos importantes. O bien, podemos usarlo como pasado, presente y futuro. Si quieres aventurarte un poco más en la narrativa, podrías usar los 3 actos, principio, nudo y desenlace, o bien animarte y usar una estructura a 4 tiempos, como en el Kisho Tenketsu. De esta manera podemos indagar aún más en nuestra narrativa y nutrir a nuestros posibles espectadores con conceptos interesantes y más complejos. Intenta usar alguno de estos recursos en tus ilustraciones y experimenta entre ellos. Ahora quiero hablarte sobre algunos elementos compositivos que te van a servir mucho también. Esto lo veremos en la siguiente lección.